a mí me gusta mucho, así que espero que ustedes también lo disfruten, que corresponde a la fractura de la tuberosidad anterior de la tibia en niños. Este es un tema que para nosotros ha ido en aumento. Ustedes, todos los casos que van a ver en esta presentación son casos de nosotros, eh, que nos han ido llegando en el periodo del último 12, 18 meses. Por lo tanto, claramente hay un aumento en su incidencia y eso lo vamos a ir viendo con estos casos. Eh, bueno, para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés que declarar. ¿Cómo se comienza a formar la tibia proximal? Nosotros vemos que ya a los 3 meses de vida tenemos la presencia del centro de osificación secundario que va a dar forma posteriormente a la epífisis completa de la tibia proximal. Y recién a los 7 a 12 años aparece este centro de osificación secundario distal que corresponde a la formación del resto de la tuberosidad anterior de la tibia, y es donde va a llegar la inserción del tendón patelar directamente. Posterior a eso, comienza el cierre de esta fisis que se va a juntar más o menos a los 14 años en las niñas y a los 16 años en los niños. Este cierre comienza, si uno tiene esta vista lateral, desde central, desde este punto, desde ahí continúa hacia posterior y tras eso hacia anterior. Por lo tanto, nuestro patrón de fractura, perdón, va a ir claramente en relación a cómo se esté produciendo este cierre fisiario, en qué momento nos encontremos de este cierre fisiario o qué tipo de fractura podemos encontrar. Son bastante pocas en cuanto a porcentaje, un 1% de las lesiones fisiarias y solo un 3% de la fractura de la tibia proximal. Eso es lo que está descrito en la literatura. Sin embargo, todos vemos cada vez más casos, principalmente asociados al aumento de el realizar deportes por parte de nuestros niños. Seguimos viendo todavía muchos más hombres que mujeres y habitualmente se dan adolescentes que realizan ejercicios con mucho más riesgo. El mecanismo habitual es una contracción del cuádriceps que produce una tracción del tendón patelar y eso produce un mecanismo de tracción sobre esta zona ósea que va a estar más débil alrededor de la fisis. Existe en la literatura una cierta descripción de relación con lo que es el Osgood-Schlatter, la osteocondrosis de la tuberosidad anterior de la tibia, y va en la literatura de un 4 a un 23% más o menos la relación, pero nunca está muy claro. Probablemente estos pacientes que consultan por dolor secundario, este Osgood-Schlatter, nosotros a muchos de ellos le disminuimos la carga deportiva, pero no existe una clara relación entre los Osgood-Schlatter y esta fractura. Sin embargo, todos tenemos nuestros ejemplos, y este es un niño que me consultó a mí más o menos a fines de un año, terminando por ahí por diciembre, y en marzo llegó con esta fractura que se ve que es una fractura de la altura centro de la tibia, pero sin afectar la zona que le dolía previamente, que era el Osgood-Schlatter que se ve en la primera radiografía. Por lo tanto, no sabemos bien si es que existe una relación o simplemente con la frecuencia que tienen los Osgood-Schlatter podemos encontrar estos casos. Podemos encontrar principalmente dos tipos de patrones de fractura, y van a estar en relación a cómo se encontraba la rodilla al momento de sufrir la fuerza de tracción. Si se encuentra la rodilla en posición neutra o con menos de 30 grados de flexión, podríamos ver este patrón avulsivo de fractura directo sobre la parte más distal de la tuberosidad anterior de la tibia. Mientras que si tenemos la rodilla en una flexión mayor a 30 grados, habitualmente nos encontraremos con un patrón fracturario que va a tener cierto compromiso epifisiario. Es importante que sepamos las consideraciones vasculares en cuanto a esta área anatómica. Principalmente son dos. La primera es la arteria poplitea, que pasa bastante cerca de la sección epifisiaria de la tibia proximal. E incluso se bifurca donde está la llegada hacia posterior de la fisis proximal de la tibia. Es decir, en esta zona es donde está más adherida al segmento óseo y por lo tanto tiene un riesgo directo cuando tenemos una fractura muy desplazada de tener un mecanismo de tracción que nos puede provocar un compromiso vascular, lo que es muy raro, pero claramente la relación anatómica está establecida. Ahora, este estudio, realizado incluyendo a Javier Masquijo, nuestro querido amigo de Argentina,
nos muestra que tenemos que siempre tenerlo en consideración, porque los tornillos que van en la zona epifisiaria cuando realizamos el tratamiento están en una zona que es de un riesgo moderado o alto, con una distancia más o menos de 1 centímetro, un poco más de lo que es la arteria poplitea. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado y ahí vamos a ver nosotros que habitualmente estos tornillos no requieren pasar las dos corticales para dar una buena presa. Y la otra consideración vascular importante que tenemos que tener es la rama recurrente tibial anterior, que es esta que se encuentra acá, la cual con su lesión nos puede provocar un síndrome compartimental anterior de la tibia, perdón, de la pierna, lo que se describe en la literatura está en un 17% de los casos, muchas veces pasa desapercibida y nos encontramos después con un paciente que tiene dificultades de la extensión del hallux. Por lo tanto, tenemos que ir directamente a buscarlo cuando nos enfrentamos a un paciente que tenga este tipo de fracturas. Nuestro estudio radiológico habitual parte con la radiografía anteroposterior y lateral de rodilla. En la radiografía anteroposterior de rodilla, la verdad es que es poco lo que podemos ver. Quizás vemos más demarcada la zona donde estaba la tuberosidad anterior de la tibia. Sin embargo, es la radiografía lateral la que nos da claramente la imagen de la fractura en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, para apreciar bien aquellas lesiones en las que nosotros sospechamos la presencia de un compresión intraarticular o tenemos la duda de si la extensión de este rasgo de fractura puede llegar hasta la articulación, es importante que estudiemos esto con un TAC, una tomografía axial computada. Además de darnos cómo es el compresión intraarticular, también nos demuestra si es que existe algún grado de conminución ósea que debamos ir a limpiar cuando realicemos nuestro manejo quirúrgico en caso de ser esa la elección. Además, nos permite realizar un plan preoperatorio mucho más adecuado y evaluar cuántos tornillos, por ejemplo, tenemos que poner o en qué dirección será mucho más estable la fijación que nosotros querramos lograr. Por lo tanto, es fundamental que tengamos este estudio cuando nuestras lesiones son intraarticulares o nos quede la duda o la sospecha de ellas. Para clasificar estas lesiones, nosotros usamos la clasificación de Ogden modificada. Ogden se basa en la clasificación de Watson-Jones, que la divide en 3 tipos. El que es la parte más distal de la tuberosidad anterior de la tibia, el tipo 1, cuando tenemos que la fractura llega hasta la zona en la cual se produce la unión fisiaria de la tibia distal, y aquellas que tienen compromiso epifisiario son las tipo 3. Ogden las divide en 2 tipos cada uno de estos grupos, en base a cómo es el grado de desplazamiento o la conminución que tenga. Posteriormente, en el año 85, se agregó un tipo que es el tipo 4, en el cual tenemos además un compromiso de la fisis hacia posterior en la tibia, y que son fracturas que se presentan habitualmente en la clínica, no son raras de ver. Y en el año 2003, se agregó a la versión de Ogden un tipo en Y o de McCoy-Staninsky, que es esta fractura de la fisis asociada hacia posterior, más un rasgo intraarticular, es decir, una fractura en Y. De estos nosotros no hemos tenido casos todavía en nuestra práctica clínica. En cuanto al tratamiento, la verdad es que aquí este tratamiento es principalmente quirúrgico, un 90% de los casos, y la gran recomendación acá es usar tornillos canulados por la sujeción que dan, porque estas lesiones se presentan habitualmente en pacientes adolescentes y muchas veces de una talla importante. Los tornillos no requieren traspasar las dos corticales. Hay estudios que muestran que con un buen agarre metafisiario en esta zona tenemos un tejido esponjoso firme que nos permite que dé sostén. Y la recomendación sí es usar además arandelas que den mayor presa a los tornillos y además que también nos va a facilitar el retiro cuando ya vamos a realizarlo. Nosotros tenemos este esquema de tratamiento. Siempre nosotros vamos a buscar en un inicio la presencia de un síndrome compartimental y realizamos una clasificación de acuerdo a Ogden. Si nosotros tenemos una lesión tipo Ogden 1 o 2 con menos de 2 milímetros de desplazamiento, podemos inclinarnos al tratamiento con un yeso o brace y realizar un control a la semana para ver si se produjo un desplazamiento mayor. Si no es así, completamos una inmovilización por 4 semanas y tras esto
protegido con un brace removible, 2 semanas de inicio de rehabilitación. Al completar ese total de 6 semanas, pasamos a realizar rehabilitación kinésica franca, lo que debe realizarse por 3 meses antes de volver a la práctica deportiva. Lo importante de este yeso es que sea en extensión de rodilla. Este está un poco en flexión, si ustedes se fijan en la imagen. Lo ideal es que sea más en extensión y evitando el equino, por supuesto, porque van a ser niños más grandes. Ahora, si tenemos un tipo Ogden 1 o 2 que esté con más de 2 milímetros de desplazamiento, o un tipo 4, lo que nosotros realizamos es una reducción abierta con fijación interna metafisiaria, asociado a una sutura perióstica de todo lo que es el tendón patelar que se desprendió con el periósteo asociado. Lo que es muy importante para lograr esta rehabilitación acelerada a la 4ª semana. A este grupo se asocia además si nosotros tenemos una tipo 1, tipo 2, que a la semana, en control gráfico de la semana, presentó un desplazamiento. El resto del esquema de rehabilitación es el mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con una fractura Ogden tipo 1B, de 15 años, un hombre, que, como ustedes se fijan, presenta un abordaje quirúrgico bastante amplio, porque nosotros realizamos la reparación de todo el periósteo que está alrededor de esta zona, y la reducción lo más anatómica posible con un tornillo de compresión, si se fijan también con la presencia de la arandela. Aquí tenemos una niña de 13 años con una Ogden 2B, un fragmento metafisiario grande, que requirió la fijación con 3 tornillos. Esta chica pesaba cerca de 95 kilos, hacía deporte, hacía karate, por lo tanto nos fuimos por una fijación bastante firme, con un buen resultado. Y aquí tenemos una Ogden tipo 4, que era el tipo que habíamos dicho que se había agregado en el año 82, que vemos como es una fractura fisiaria en flexión importante. Tenemos este niño de 14 años y nosotros realizamos la fijación con tornillos metafisiarios con un buen resultado. Nuevamente, fíjense el abordaje para lograr una reducción lo más anatómica posible con la reparación de este verdadero guante periósteo que se levanta junto con el tendón patelar. Y finalmente, los tipos 3 y 5, nosotros debemos realizar una reducción abierta y fijación interna con tornillos metafisiarios y epifisiarios, principalmente los epifisiarios buscando lograr la congruencia articular lo más exacta posible. Realizamos también la sutura perióstica, y en estos dos tipos son los que se asocian más a síndrome compartimental, por lo tanto aquí tenemos que tener extra cuidado con eso. Muchas veces los estudiamos con resonancia magnética para buscar lesiones meniscales asociadas, las que pueden requerir reparación, lo que hasta ahora por suerte no nos ha pasado, pero está escrito en la literatura. Y tras eso realizamos una rehabilitación siguiendo el mismo esquema. Aquí tenemos un niño de 13 años con una fractura Ogden tipo 3A, en la cual nosotros, cuando uno realiza el abordaje de esta zona, puede ver hasta la superficie articular muy bien, para limpiar, ¿cierto? Y lograr esta congruencia articular, que es nuestra meta, y una estabilización lo más firme posible. Aquí tenemos un niño de 14 años con una Ogden tipo 3B, es decir, nosotros nos encontramos que estos eran 2 fragmentos óseos durante la cirugía, y lo mismo, primero realizamos la estabilización epifisiaria y posteriormente la estabilización metafisiaria, previo a lograr una buena reducción en forma abierta. La rehabilitación, lo habíamos dicho, protegida desde las 4 semanas de inmovilización por 2 semanas. Aquí vemos esta niña que comienza a realizar el movimiento activo a las 4 semanas en el control cuando se retira de su primera inmovilización, y a las 12 semanas recién nosotros pensamos en el retorno deportivo. Ese es en resumen nuestro esquema de tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los problemas frecuentes que nos producen estas fracturas? Lo más frecuente que nosotros vemos es que estos tornillos son sintomáticos. En la zona tiene no escasa, pero menos cobertura que otras zonas de la osteosíntesis, y muchas veces al apoyarse de rodillas en los deportes que realizan les molestan los tornillos, por lo tanto nosotros tenemos que ir al retiro. Ahora es fundamental que este retiro de tornillo lo hagamos en un plazo razonable, no más allá de un año, porque si no nos pasa esto, que las osteosíntesis están
más bien integradas casi al hueso y cuesta mucho retirarlas, y aquí se quiebran y quedan resto adentro, y muchas veces hay que explicar a los padres que son los problemas, pero nos pone en una situación que no es la mejor. De complicaciones, si bien lo más importante y que tenemos que llevarnos como mensaje es descartar un síndrome compartimental, en la literatura se describen otras complicaciones como la presencia de un recurvatum o un anticurvatum a largo plazo. Aquí nosotros tenemos este caso de una niña que tuvo una fractura Ogden 4, que estabilizamos con tornillos, y que si bien nosotros pensamos que la desviación en eje iba a ser en el sentido contrario, se produjo esta desviación del eje sagital hacia posterior, eh, con un ángulo de 72 grados, es decir, perdió 15 grados más o menos de lo que es su eje normal, lo que es muy raro, y lo vimos en un periodo de 3 años. Si usted se fija, la revolución era bastante anatómica, y hubo un pequeño cambio de su angulación, lo que nos demuestra que sí existen estos problemas que muchas veces pasan asintomáticos en los pacientes. En conclusión, estas son lesiones que claramente van en aumento y están asociadas a actividades deportivas. Su presentación habitual es entre los 12 y los 14 años, y nosotros es importante que reconozcamos cuáles son las estructuras anatómicas que están involucradas en la zona para evitar tener problemas mayores a futuro. El TAC es fundamental para que descartemos un compromiso articular, y si es que nos encontramos con ese compromiso articular, ir a tratarlo en la forma más adecuada posible. Porque nuestro objetivo terapéutico final va a ser lograr una congruencia articular y un mecanismo extensor que funcione adecuadamente. Como vemos aquí en la imagen, ¿cierto? No preocuparse en realizar un buen abordaje para visualizar bien la zona, lograr una reducción anatómica con una buena línea articular. Todo esto que hemos conversado hoy día, a partir de la próxima semana, va a estar publicado en Effort Open Reviews, en este paper, así que ahí estarán con las imágenes y todo para que tengan acceso abierto todos los que tienen acceso a la página, que es gratis. Muchas gracias.